Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes. Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto. Hoy me acompaña Andrea Ávila Serrano, quien es politóloga y doctoranda en ciencias políticas. Vamos a platicar con ella de un tema que seguramente les va a encantar. Vamos a hablar sobre el vínculo que existe con la música underground y la literatura. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Hola Andrea, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. Gracias por encontrarnos hoy, me da de veras mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola Gaby, hola para todos quienes nos estén escuchando. Soy yo la que agradece la invitación a este espacio tan bonito que sigo de manera constante, a través del cual he aprendido muchas cosas con las compañeras y compañeros que han participado anteriormente. Entonces, realmente soy yo la que se encuentra muy feliz de poder traer aquí algunas preguntas más que respuestas y algunas reflexiones para compartir colectivamente. Sí, justo creo que el aprendizaje parte de dudas, de cuestionamientos. Pues vamos a comenzar. Cuéntanos pues de tus inicios dentro de la política o dentro de estos análisis, porque, bueno, sé que has pertenecido a bandas de punk en Colombia, entre esas que Ardan y Quítate, pero actualmente también formas parte de un colectivo feminista que se llama La Subterránea, ¿no? Entonces, platícanos cómo es que inicias con todo este gusto por las cuestiones políticas, por las cuestiones ideológicas. Bueno, yo creo que fue desde muy niña, de la mano de mi abuelo materno. Él era un hombre militante. En esa época, yo soy ya más grande, entonces yo fui niña en la década de los 80s y mi abuelo era militante de lo que acá en Colombia se llama el Partido Liberal. O sea, acá hay una forma muy restrictiva de democracia. Digamos, ahí hay una pequeña analogía con lo que sucedió en México, con un partido único dominante, que era bipartidismo, como también sucedió en Venezuela en su momento. Entonces él era del Partido Liberal, que era como tenía una ala de izquierda, aunque mi abuelito nunca se reivindicó de eso. Ya con la adultez analizó que él estaba en una línea, digamos, socialdemócrata. Entonces él siempre me estimuló mucho a leer en general y me obligaba a ver el noticiero, que no voy a decir que lo disfrutaba. Entonces teníamos algunas charlas, yo en mi incomprensión propia de la edad, sobre cuestiones políticas, pero eso me generó una inquietud. Entonces yo empecé desde muy niña a tener contacto con esas cuestiones ideológicas y paralelamente pues también siempre me gustó el rock. Tuve contacto también por mi hermana, que me lleva un par de años. Entonces, cuando yo era niña era ya adolescente, entonces tuve contacto rápidamente y me identifiqué mucho con el sonido. Entonces fue muy interesante porque en un momento, cuando yo estaba entrando en la adolescencia, sentía que me gustaba mucho la música pesada o extrema, que se llama ahora, pero al mismo tiempo que, por ejemplo, me parecía muy insatisfactorio escuchar cosas en inglés. Y no entendía qué decían, ¿sí? Como había otra música, por ejemplo, de canción social, música folclórica colombiana, que escuchaba mi abuelo, por ejemplo, que tenía un contenido político más explícito. Y luego encontré el punk. Entonces, y además que nosotros acá en Colombia tenemos una influencia muy fuerte, primero, por el colonialismo, claramente, de la música española, que es la que tiene el mismo idioma, pero que viene del norte global, y después de México, curiosamente. La influencia de la escena underground mexicana en Colombia es fuertísima.
Entonces encontré letras políticas con un ritmo que era el que a mí me gustaba, entonces entré muy rápidamente ahí. Yo tuve mi primera banda a los 16 años, Buenísimo. de las que nombramos ahí. Entonces, desde ahí, como pues yo no tengo talento para nada en lo instrumental, entonces rápidamente, como era un poco el descarte, aunque no es necesariamente tan sencillo, terminé cantando. Y un poco hay una tradición no muy explícita que generalmente quien canta se encarga de componer las letras. Entonces, eso me llevó a empezar a escribir, que en esa banda en particular escribían también mis compañeros de banda. Entonces ahí empecé a tener un contacto ya más del hacer punk que de el solo escuchar. Y eso coincidió como cuando tenía la banda con entrar a estudiar ciencia política a la universidad. Entonces ahí ya me vinculé muchísimo más con el tema ideológico. Ya después empecé a tener colectivos dentro de la escena underground. Tuve un colectivo también feminista hace muchos años. Y ahora este que tú mencionaste, que se llama La Subterránea, pues intenta visibilizar específicamente el papel de las mujeres y las disidencias de género dentro de la cultura, bueno, nosotros acá le llamamos subterránea, underground, el colectivo se llama La Subterránea, porque pues sigue siendo un espacio bastante patriarcal, a pesar que se reivindique muy antisistema o en fin, entonces un poco orientados a eso y a la relación que tiene propiamente la escena con la contracultura como una generalidad. Perfecto. Pues muy bien, qué buenísima presentación y forma de introducirnos a este tema. Yo creo que ya nos quedó clarísimo cómo es esta parte tan apasionante y que, por supuesto, los invito a que se queden a escuchar el episodio completo para que pues sepamos más allá cuáles son estos vínculos y me encantaría que comenzáramos con eso. ¿Cómo es que después empieza a despertar ese interés contigo para saber qué es lo que está detrás de las letras del punk específicamente? Y bueno, que también el rock y todos los demás géneros apuntan justamente a que tienen algo que ver con la literatura. ¿De dónde puedes tú empezarnos a colocar esta relación? Pues dentro de las letras que hay un interés, yo creo que muy fuerte en general, más allá de cómo eso se asume dentro del underground, una encuentra rápidamente como dos vertientes básicas. Entonces, las letras que son lo que aquí en Colombia por lo menos llamamos, o bueno, en mi generación también hay que decirlo, llamábamos de letras crudas, ¿no? Entonces son frases o, bueno, historias muy claras, digamos que son muy contundentes, que no usan ningún tipo de eufemismo y que cuentan una realidad que aquí tiene la particularidad que el punk, principalmente en la ciudad de Medellín, crece con una relación muy compleja con el narcotráfico, porque finalmente en la década de los 80s, tanto el punk como el metal o en general la escena underground se convierte en una alternativa real para las personas jóvenes al sicariato o a vincularse al narcotráfico. Entonces era como los que no se volvieron sicarios se volvieron punkeros o metaleros y tenían bandas. Entonces, la mayoría de esas bandas, por más que no tuvieran un posicionamiento ideológicamente claro, es decir, ay, nosotros somos anarquistas o lo que fuera, sus letras contaban sus realidades, entonces eran letras con un contenido social muy claro, que eso también pasa, por ejemplo, mucho en el rap. Entonces, esa era una línea. Y la otra línea era, que era menos frecuente, era encontrar una vertiente más poética. Entonces, contaban la misma realidad, pero usaban otro lenguaje. O sea, ahí empezaron a existir unas discusiones sobre la sonoridad que tenía eso, también la dificultad que eso generaba en ciertas personas que no tenían acceso a la educación, a ninguna formación escolarizada, que a veces encontrar la relación entre las metáforas, los eufemismos, ahora se me olvidó la palabra, las alegorías, era la que estaba buscando, pues que hacía más difícil digerir como es. Eso es lo que se estaba intentando decir. Entonces, existió un debate sobre esas cuestiones, ¿no? Que era mejor. Pero en realidad, a mí me llamó la atención también lo que hacía pensar las que eran más líricas, ¿no? Porque
Romper la literalidad te invita a darle tu propia perspectiva de vida, o sea, desde donde te paras en el mundo a lo que estás escuchando. Entonces, tal vez quien escribió la letra te está contando una historia, pero tú le estás metiendo tu punto de vista y la estás transformando. Entonces, eso genera una dinámica relacional que me parece más interesante. Entonces, yo empecé como a hacer un poco, acompañar un poco esa situación, además porque una de mis bandas favoritas, específicamente de punk y de Colombia, tiene esa vertiente. Son como un colectivo también artístico, entonces ellos hacían performance en sus conciertos, empezaron a musicalizar poemas de poetas periféricos, de poetas malditos o de poetas que no tienen ningún tipo de reconocimiento fuera de su entorno barrial, ya de otros poetas más reconocidos. Entonces, digamos que ahí en ese nicho era más clara esa relación entre la literatura y la música. Entonces ya empecé como a averiguar un poco, incluso hablando con esas mismas personas de esas bandas. Entonces, la relación entre el rock y la literatura es de vieja data. Artistas del rock, como Chuck Berry, como Patti Smith, que es una musa pues, del punk, son personas que tuvieron una carrera literaria, fue poeta. Entonces, el mismo Bob Dylan, ¿no? Que hace un tiempo le dieron el Nobel de Literatura. El Nobel, claro. Entonces, eso empezó a surgir y también como algo que ha sido que es muy tradicional entre el punk o la escena subterránea en general y la contracultura, es el uso del fanzine. Son esas publicaciones un poco menos rígidas, y también empezaron a circular fanzines con cuestiones literarias, sobre todo con poética. Perfecto. Entonces ahí como ese acercamiento inicial. Muy bien. Oye, ¿cómo se llama esa banda a la que estabas refiriendo? Se llama Desadaptados, se escribe con Z, Desadaptados al final. Ajá. Y justamente el primer bajista de esa banda, que se llama Giovanni Oquendo, él murió hace como unos 10 años o más, tal vez, probablemente más, no recuerdo exactamente la fecha. Y sacó un manifiesto, ¿no? Sacó un manifiesto, exactamente. Le editaron, que es una editorial también hecha por una persona que es de la escena punk. Él tiene una editorial, él tiene una librería en Bogotá y le editaron, tomaron poemas que él había escrito y que nadie conocía y le editaron un libro que se llama El Manifiesto Punk Tercermundista de Giovanni Oquendo, donde él habla no solamente de sus vivencias en el barrio, que es el barrio periférico de Medellín, y de sus vivencias en la banda, sino también él era homosexual, todo este tema que estamos hablando también de la década de los 80, de los 90. Medellín es una sociedad muy conservadora, dentro de una sociedad muy conservadora como la colombiana. Entonces, su literatura, su poética sobre todo, refleja el conflicto interno de lo que era asumirse, aunque nunca, digamos, era de esos típicas secretos a voces, nunca se asumió formalmente como gay, pero tampoco lo negaba tan abierto, sí, no había una negación, pero ahí había una cuestión que realmente se vino a confirmar de alguna manera, entre comillas, a través de su poética. Entonces, eso ha sido como un ejercicio propio aquí de Colombia, aunque tengo conocimiento pues que tiene muchísimas otras experiencias, no solo dentro del punk, sino también, por ejemplo, dentro del rap. Que el metal, por ejemplo, tiene una cosa interesante, y es que vertientes como el death metal y particularmente el black metal tienen toda esta mística relacionada también con cuestiones metafísicas, tienen una línea más clara, por ejemplo, en esa cuestión de la construcción de las líricas en términos poéticos, en términos fantásticos. Digamos que ahí encontrar la literatura es una cuestión mucho más clara que en estas otras donde se combina con estas otras líneas más crudas. Claro, y ¿sabes qué? Que también veo en este sentido la forma de vincularlo a través de el formato, la forma o un género, ¿no? En específico. Tal vez si tuviéramos que engancharnos a algún género, podría ser la misma poesía o el ensayo, que
como sabemos, van hermanados, ¿no? Estos dos géneros literarios y que al mismo tiempo en el ensayo se muestra justamente una ideología, una visión y que se trata también de convencer o visibilizar cierta problemática o conflicto, ya sea social o personal. Y también, por otro lado, esta cuestión de un surgimiento de las periferias, de tratar de hablar desde un punto específico, aunque como decías tú, hay veces que no se tiene una ideología clara, pero se forma parte del problema y desde allí se habla también. Y este vínculo de justamente de esta cuestión de la oralidad y también de el retrato a lo mejor de la Edad Media, de cómo los juglares justamente llegaban a contar diferentes cuestiones que sucedían a nivel contextual, que era importante para el pueblo y que lo hacían de maneras, pues sí, en rima, que lo contaban con música y que de allí se fue transformando porque también por algo al género de la poesía se le llama lírica, ¿no? Por este sentido de acompañamiento con la música, con el ritmo y sobre todo el uso de palabras que si era dirigido para el pueblo, para el vulgo, no iban a elevarse tanto con términos que los demás no alcanzaran, a lo mejor no a entender, sino que no se identificaran con ellos. Entonces, es una parte también bastante interesante de lo que tú nos platicas, que no hay eufemismos, que no hay un filtro para contar las cosas, que se habla sin máscaras, ¿no? Se arremete contra principalmente el sistema, demuestran inconformidad. ¿Y tú cómo ves esta relación? ¿Cómo se va juntando justamente en los grupos que a ti te gustan o en los que has estudiado este tema alrededor de la comprensión de un formato literario, de la comprensión de las funciones literarias, porque también las hallamos allí y es como lo más evidente, ¿no? Lo que resultaría más funcional para nosotros poder entender que existe en estos grupos, en estas bandas underground, cierto sistema que se ancla directamente con la literatura. Bueno, yo ahí lo veo desde dos puntos de vista. Por un lado, creo que aparte de lo que tú comentabas sobre la lírica y el ensayo, siento, y me puedo equivocar porque para nada soy experta en el tema, que hay una función también de crónica ahí, ¿no? Y ahí se ha dado mucho, principalmente acá en Colombia, que es el tema del que más tengo acercamiento, pero que también lo he visto en lugares como Brasil, incluso en el mismo México, como lo que cuentan las bandas en sus letras, que está mostrando o intentando reproducir su contexto, pues termina haciendo parte de la reconstrucción histórica de su momento. Y decía que en México y en Colombia y en Brasil, porque contextos altamente violentos, como digamos políticamente, esto termina también haciendo parte de la formación de memoria. Acá, por ejemplo, hay procesos muy bonitos y muy interesantes donde colectivos de artistas y hay tal vez un poco más del lado del rap, o bueno, esos son los que yo más he encontrado información, lo que hacen es conmemorar las personas que han sido asesinadas en medio del conflicto, que terminan teniendo un desplazamiento, que terminan teniendo, digamos, una historia de vida muy compleja como consecuencia de ese conflicto social, que son víctimas, y que a través de la música logran resignificar esas situaciones, y que no es una cuestión propia del underground, pero que tal vez está más cercana a la juventud contemporánea. Que eso también lo vemos en las cantadoras, por ejemplo, del litoral pacífico colombiano, del litoral atlántico, de los campesinos, de los indígenas, digamos que justamente lo que tú comentabas de la oralidad, como eso hace parte de la construcción colectiva. Entonces, en lo urbano, estos géneros del underground les permite a los jóvenes tener eso que de alguna manera se nos arrancó como sociedad, como colectivo, en los procesos de colonización y que están todavía en los procesos de resistencia de las comunidades originarias, tanto indígenas como negras, por ejemplo, que las comunidades campesinas. Entonces, en los jóvenes es esos
estilos también que están más cercanos a sus gustos, a sus vivencias. Eso incluso está pasando ahora con el reggaetón que tiene una línea política, una línea de denuncia y que intenta reconstruir, intenta resignificar y usar el arte. También sucede con el teatro, con la pintura, con el graffiti, por ejemplo, que permite esa resignificación. Eso por un lado. Y lo otro que tiene también mucho que ver es que me parece muy interesante que a la final yo creo que la mayoría de las personas que escribimos letras de canciones, por lo menos en la mayoría del tiempo o en su inicio, no estamos pensando que estamos escribiendo literatura, para nada, porque todavía estamos mediadas por el concepto de la literatura como una cuestión intelectual, sí, que es para una élite, que es una cuestión reservada, que hay que tener un conocimiento muy fuerte, que hay que tener toda una serie de habilidades, de condiciones. Entonces uno siente que está contando una historia. Y eso, aunque parezca absurdo, que contar una historia tendría todo que ver con la literatura, hay una separación de esos mundos. Entonces uno está, por eso decía un poco lo de la crónica, uno siente que está contando como si fuera, no sé, el periódico, está contando una vivencia y no es literatura, ¿no? Entonces siento que algo también muy bonito del underground y particularmente del punk, cuando nace el punk, el lema era cualquiera puede hacer música, ¿no? Era un movimiento contrario al virtuosismo musical que incluso estaba contra una misma línea underground que era el metal, ¿no? El metal, una música que muy, muy bien elaborada y que tenía cierto nivel de virtuosismo. Entonces, cualquiera hace música. Y siento que con la literatura, aunque eso no está claramente estipulado, que no es lo que más se piensa, viene siendo lo mismo. Cualquiera puede escribir una pieza literaria, cualquiera puede intentar escribir un poema y musicalizarlo y volverlo una canción. Entonces es una cuestión que en la práctica te acerca o te permite ejercer actividades que la sociedad elitizada te las está negando. La poética como una forma de expresión de la misma condición de la humanidad te permite formas de expresarte, esto te da un puente para poder hacerlo sin tener ni siquiera el más mínimo, digamos, de formación escolarizada, o sea, y creo que el rap lo lleva como a su máxima expresión, porque así como al mismo tiempo el rap es una cosa que puedes hacer con sonidos producidos por tu boca, que puedes sacar de un beat, de una máquina, si no necesitas ni siquiera instrumentos, pues esto te da toda la amplitud de escribir líricas gigantes, la rima, lo que llaman el freestyle, que es esa capacidad de improvisación. Entonces siento que particularmente el rap y el hip hop permite como que cierra esa relación cierra en el sentido que la hace estrecha, ¿no? Como que la termina de encajar, esa relación entre la posibilidad de hacer literatura, aunque no la llamemos así, en un espacio urbano de cualquier índole socioeconómica, racial, de género. También el rap es que no es que no sea machista, es machista igual que todos los géneros musicales, pero hay un movimiento muy interesante de raperas en América Latina, también estas que ahora están fusionando un poco con el reggaetón y tal. Entonces es un espacio que termina siendo también de emancipación, que el arte lo es en sí mismo, ¿no? Como ese espacio de emancipación. Entonces, esto le da una cantidad de componentes adicionales que permite, como decimos. Claro, y sabes, en realidad el concepto en sí de la literatura como tal, con mayúscula, tiene justo este pase por problemáticas de que el concepto en realidad adquiera una cuestión bastante objetiva que jamás se podría, ¿no? Que está lleno de subjetividades, además es un término en sí bastante joven, pero que se va actualizando justamente por estos conflictos de decir, bueno, si el arte expone y el arte al mismo tiempo tiene la preocupación también social, ¿por qué es necesario? ¿Por qué las personas justo lo mantienen como con esta onda de ser elitista o de mantener muchas otras tantas preocupaciones en la periferia, ¿no? Y hablando justo de la crónica, ese es un concepto que también tiene estos móviles porque, bueno, le llaman que es un género híbrido porque puede ser literatura, si hablas como desde una crónica literaria, aquí teníamos a
un gran escritor de la crónica, Carlos Monsiváis, que hablaba justo del pueblo, hablaba de las idas en el metro, hablaba de la gente que vendía tamales en las esquinas, tenía mucho esa parte de exponer lo popular. Y al mismo tiempo informaba, porque esa es la cuestión de la crónica, que tiene como el sentido literario, porque se adquiere un estilo propio, se adquiere una narrativa que tiene pues esa línea, que tiene algunos nuditos que habría que ir viendo como lector, esos vacíos, irlos llenando, pero por otro lado existe esta parte de la historicidad y que creo que eso sí se junta mucho con todo lo que nos estás contando, que a través de las canciones, a través de estas composiciones, podríamos también ubicar diferentes conflictos alrededor de distintas épocas, ¿no? O sea, ¿por qué era tan importante que surja en los 80s, en los 90s, que exista esta relación o que se visibilice más bien esta relación a partir de los 80s o los 90s con determinados grupos? Y también, por otro lado, pues ver que esa misma relación está adquiriendo mayor fuerza a través del tiempo con la literatura, con el término que también está intentando buscar una reivindicación de decir, estoy aquí, pero me están dejando por mantenerme con este lado elitista por mucho tiempo, y que existen muchas otras maneras de escribir y reescribir la literatura. Pero también es este juego que parte pues obviamente del lenguaje, ¿no? Nos estabas platicando justo de este ritmo. Esa es una de las peculiaridades por excelencia que jamás se le va a quitar, por ejemplo, la poesía, y que también tiene una relación tremenda con esta música, o sea, el ritmo. Y si pensáramos, por ejemplo, en las onomatopeyas, o si pensáramos, por ejemplo, en esta búsqueda del lenguaje, de que se está buscando a través del lenguaje no solo una significación, sino también un traslado de otros sentidos, ¿no? Un traslado léxico, semántico, y que expone justo esta posibilidad para que otros entendamos, por ejemplo, el nivel de América Latina, esta cuestión del tercermundismo, esta cuestión que es necesaria difundir y denunciar. Y con esto, pues también me gustaría mucho que nos platicaras, por ejemplo, cuáles son algunos de tus grupos preferidos, cuáles son esos grupos que nos podrías compartir y por qué. A lo mejor, ¿qué canción o qué composición te ha llamado tanto la atención, o de qué temas puedas compartirnos de los que hablan? Ahí sí me la pusiste un poco difícil porque yo escucho, mi música favorita es bien extrema, entonces yo escucho cosas que realmente a la gente no le gustan, pero pensando un poco más en esa relación con la literatura, bueno, está primero la banda que les comentaba, Desadaptados, que creo que a nivel de Colombia por lo menos es una de las que más ha desarrollado esa línea poética. Hay una banda de Perú, ya que hablabas de esta cuestión latinoamericana, que se llama Narcosis, es una banda así como muy famosa, del punk también, que el punk tiene la ventaja que es más melódico, ¿no? Y las letras también se entienden porque generalmente se canta lo que nosotros llamamos limpio, que la música más extrema pues tiene otras formas de cantar, de vocalizar, entonces que no se entiende prácticamente nada, entonces no funciona. Narcosis también tiene unas canciones, ellos manejan las dos cosas, ellos tienen canciones muy explícitas, pero también tienen canciones muy poéticas. Hay una que se llama La Danza de los Cristales, justamente, que creo que es una de las más bonitas, es casi una balada. De Desadaptados, ellos tienen musicalizaciones de un poeta que se llama Chucho Peña, que es pues, también de Medellín. Tienen una canción que es un híbrido entre cosas directas y literarias, muy poéticas, que se llama Esta generación está en peligro, que creo que es justamente algo que habla de lo que sucede en Medellín, ¿no? Que en este contexto colombiano pues es transversal. Nuevamente estamos en una generación que está en peligro, que es la que se ha levantado en la rebelión de los últimos 2 meses. Entonces, en México también hay una banda de punk que es muy clásica, que se llama Specimen, que también tiene algunas canciones con
alguna poética, me parecen muy lindas, pero es un ritmo muy fuerte, ¿no? Pero Specimen tiene un par de canciones que tienen ese componente un poco más literario. En Brasil, por ejemplo, está también dentro de las de punk, una banda que se llama Cólera, que también para quien escucha punk sabe que es una de las bandas icónicas de América Latina. Tiene también un par, pues a veces solamente una frase, a veces es solamente una estrofa de la canción. Ajá. Que intenta llevar a esa poética, o por lo menos la rima. Pero ahora que tú aprovecho la pregunta y ya que hablabas de lo del ritmo, he pensado mucho tiempo que hay cosas de la propia música, del ritmo. Entonces pienso en canciones de bandas, ahí sí, un poco más extremas, digamos que la música es más rápida, es más fuerte. No sé, por ejemplo, Metallica, hay una banda que se llama Masacre. Cómo a veces esos sonidos tan fuertes, ellos están cantando una letra muy, muy explícita sobre violencia, sobre masacres, sobre desapariciones. Y uno escucha el bombo de la batería, es un redoblante y parecen ráfagas de metralleta. Entonces uno está escuchando una letra que le está contando una historia y la musicalización de eso le lleva a tener una sensorialidad corporal, como sentirse en medio de ese contexto. Entonces siento que un poco es un paquete completo, no es solamente lo que se escribe y que supongo que hace parte del concepto propio de la oralidad, ¿no? Es también como se escucha lo que se está narrando. Y bueno, creo que estaba intentando pensar alguna otra recomendación así. Bueno, hay una banda que descubrí no, es una banda más bien nueva y escuché hace poco tiempo, que se llama Cadáveres Podridos. Son venezolanos, migrantes, la mayoría viven acá en Colombia, y sus canciones sí son bastante poéticas, y es muy rítmica, es también bien suave, pero tienen un trabajo de pocas canciones, son como unas 7, y ellas en general tienen bastante poética. Perfecto. Estaba pensando en una que justo es de Toluca, de donde yo vivo, se llama Sick. Me recuerdo mucho una canción que se llama Pinches Puercos. Cuando los escuchas te genera también esa inconformidad, ¿no? De decir, oye, sí, a través del arte, a través de la música podemos también demostrar justo esta problemática y saber que se vincula con cualquier lugar, con cualquier rincón de América Latina, ¿no? Tienen mucho que decir y que también parten de este sentido de periferias o que parten de este sentido de ubicar que mucho del pueblo estamos en la misma posición que ellos, pero justo la parte de la globalización y la parte de lo que la radio te muestra o de toda esta cuestión también monetaria, pues lo que más te llega son cuestiones que no son de denuncia o música que a lo mejor es bastante comercial y que no tiene pues gran contenido, ¿no? Que a lo mejor tiene algo pegajoso, pero ¿cuál sería la importancia realmente? Y por eso ahora va esta pregunta para ti. Este tema en específico, ¿qué es lo que remarcaría como importancia justamente para la sociedad en sí? Para ti, ¿cuál sería justo esa importancia de demostrar que existen estos vínculos y que, por supuesto, también esta carga ideológica dentro de la música underground? Pues yo creo que repetiría un poco el tema de la posibilidad de romper con la elitización de la literatura, porque creo que junto con los sistemas de explotación laboral, de dominación ideológica y política, pues la separación que existe entre el mundo de la creación, el mundo del ocio, el mundo de la humanidad con el mundo del trabajo es parte esencial de la reproducción del sistema capitalista. Entonces, no solo son las largas jornadas laborales o el hecho de que lo grueso de las capas obreras, de las personas que trabajan, asalariadas, no asalariadas, formales o informales, pues son personas que viven en las periferias de las ciudades, que aparte que de sus jornadas de trabajo largas tienen que desplazarse grandes distancias, entonces sus tiempos de ocio se reducen drásticamente.
o las que son informales pues tienen unas jornadas aún más largas de trabajo. Entonces, el ocio termina reducido a cosas como ver la televisión. No estoy diciendo que ver televisión sea malo, sino que digamos que es una cuestión de reproducir sistémicamente la cultura y no es una sociedad que te promueve la producción de la cultura. Entonces, eso, o sea, esa condición específica material, junto con toda una estructuración de un imaginario, que ese tipo de cosas hace parte de la élite, o sea, ser músico, música, ser literato, literata, ¿sí? Esas cuestiones son para quien estudió, son para quien leyó, son para quien... Entonces, son sistemas que se refuerzan y se articulan para lograr la reproducción de la dominación, y esto rompe con esas cuestiones. Que alguien te diga, o que tú veas a alguien que toca un instrumento, así lo toque mal, pero que se atreve a ir al público y a mostrar que escribe una canción, que rapea, que hace, es una cuestión que alimenta un deseo que yo creo que todas las personas tienen de crear, de imaginar, así sea por evadirse, ¿sí? de imaginarse otra cosa, y esto les da la posibilidad de ejercerlo. Es decir, bueno, yo puedo sentarme y escribir una letra y pararme, así sea en un autobús y cantarla, puedo hacer una banda y puedo decir lo que siento, puedo también buscar otras maneras de exteriorizar sensaciones que generan una sociedad tan desigual. Si hay algo que siento que caracteriza mucho el underground latinoamericano, es la rabia. Creo que la rabia con la que se canta es muy, muy diferente a lo que cantan en Europa. ¿Sí? Es como acá hay un ímpetu que tiene todo que ver con 500 años de colonización, con un genocidio de la conquista, con la violencia que viven nuestras sociedades, y eso se refleja no solo en las líricas, en las letras, sino en la actitud de la gente que está tocando, de la gente que está yendo a los conciertos. Entonces siento que eso, o sea, canalizar esa rabia de una manera creativa, donde puedes construir colectivamente, donde puedes construir memoria, es lo más interesante de esto. Incluso paralelamente está surgiendo hace unos años, es algo que conozco muy poco, es todos los estudios sobre literatura periférica, que en Brasil está siendo bastante prolífico, y es estudiar cómo la gente, que ya es gente que escribe cosas que reconoce que son literatura. Quieren escribir novelas, quieren escribir cuentos, que quieren escribir poemas, y que tiene que ver, por ejemplo, en Brasil con el estudio de una de las principales escritoras del mundo de la periferia, que es María Carolina de Jesús, que es una mujer, fue una mujer recicladora, la cual tiene un reconocimiento internacional bien importante. Ahora está siendo bastante reconocida en Brasil, le dieron un honoris causa hace poco tiempo, y tiene varios libros publicados, entre novelas y poemas y ensayos. Entonces esto ha generado todo un estudio sobre qué se produce literariamente en las periferias, en los barrios populares. Y está comenzando a crecer también colectivos que incentivan y promueven como el ejercicio de la escritura literaria, digamos, con conciencia, ¿no? Es decir, me voy a sentar a escribir literatura dentro de la periferia, y siento que en ese sentido, tal vez esta cuestión de la música puede ser un puente, puede ser un primer momento para ir saliendo como de todos esos imaginarios limitantes de la elitización, que tiene también todo que ver con la elitización de la educación en sí misma como estructura, transitar hacia la escritura de la literatura para gente que vive en los barrios populares o que no tiene acceso a la educación. Así es, y sabes que ese punto que importante, yo creo que le diste al mero clavo, al pensar también que hay una necesidad tremenda, principalmente por las nuevas generaciones y todo, de decir y de exponer toda esta cuestión desigual, esta cuestión de violencia, y que aparte te ataca por todos lados, tanto física como mentalmente. O sea, de verdad hay una perdición tremenda, y está cambiando demasiado el mundo, porque de veras en cuestiones, por ejemplo, de trabajo, en cuestiones aquí en México ya no existen estas bases donde te permitían jubilarte. Entonces tienes que estar pensando cómo generar, con una mala economía, tienes todavía que atacar más con una sobrepoblación donde
la mayoría no tiene esta facilidad de terminar a lo mejor una carrera o de terminar algo que a veces ya ni te sirve de nada tener una carrera, es muy difícil entrar a un posgrado, pagártelo, tener el tiempo de seguir trabajando a la par, de seguir profesionalizándote. Y yo creo que hay mucho que decir y hay una cuestión que a veces rompe o se pone como obstáculo, porque también la cuestión de las redes sociales, que yo veo justamente esa clara necesidad de querer hablar y decir, pero estás detrás de un ordenador, estás detrás de algo que a lo mejor se va a ir perdiendo, por más que digan, bueno, lo que haces en internet se queda allí, cualquier día puedes volver a consultarlo. A pesar de eso, son cosas bastante fugaces. Yo creo que una buena forma de demostrar estas injusticias, de demostrar esta violencia y todo lo que está ocurriendo como conflicto nacional, internacional y ya también en manera específica en América Latina, es justo ubicar que existen muchas posibilidades a través del arte, a través de la música, a través de la literatura, en exponer justo estas necesidades, ¿no? Claro, efectivamente, es como, de alguna manera, lo que decía que es una forma de construir colectividad. Así Que es. no necesariamente tienes que estar presencialmente cerca de otra persona. Esta cosa de la pandemia nos ha demostrado eso, pero aquí es como esa identificación que dice, bueno, lo que estamos viviendo también lo viven en el otro lado, tenemos un problema común y de alguna manera también la salida debería ser común. Entonces es pensarse cómo también transformas algo que puede ser muy doloroso, muy duro, en algo bello, ¿no? Y puedes estar hablando de la muerte y puedes estar hablando de la violencia, pero puedes darle una sonoridad, puedes darle una sensación que lo transforma en algo que no solamente te entristece, sino que te mueve a hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, como que se juntan todas esas sensaciones, entonces siento que eso permite construir esa comunidad en el sentido de la empatía también, o sea, la identificación y poder construir también solidaridades, ¿no? Como poder pensar cómo se siente a otra persona en un contexto político, social, económico muy concreto y que te lo está contando de una manera que tú lo puedes sentir. Entonces, que puedes generar un lazo. Sí, y fíjate que también existe una posibilidad, por ejemplo, la cuestión de la poética y la estética, que en este sentido, bueno, la poética genera estos principios y estos cambios que se dan a través no solo de la forma, sino de todo el contenido y las cuestiones que va a llevar, por ejemplo, en este caso, una composición a lo mejor de punk, una composición de metal, lo que sea, ¿no? De cualquier género underground. Y por otro lado, también es esta cuestión estética que generalmente en la literatura y en este sentido elitista, lo convierten casi siempre hacia lo bello, o sea, quieren demostrar que una estética o una cuestión artística necesariamente tiene que tener belleza y una belleza idealizada, ¿no? Y en este caso también se incluye que la estética puede venir desde cualquier punto, puede incluso ser estético una cuestión terrorífica o puede ser una cuestión que sea como un tanto nauseabunda, puede generar esto, ¿no? Que exponga tus sentimientos y tus sentidos y sobre todo que provoque y que eso también lo tiene directamente toda esta música underground, la provocación. ¿Por qué? Porque estás hablando de alguien más, del sistema, de estas cuestiones duales, de estas cuestiones contrastes, ¿no, Andrea? Sí, claro, siento que esa potencialidad, incluso la misma posibilidad de romper lo binario, ¿no? Que a veces, y eso es más reciente, ¿no? Porque de alguna manera las letras se van actualizando con los debates que se dan no solo a nivel de la escena underground, sino de los contextos nacionales y locales en los que se viven. Entonces, por ejemplo, ahora se piensa que las opresiones no solamente vienen del sistema o del Estado o de la clase dominante, que era como lo que dominaba, valga la redundancia, en las letras de los 80s, de los 90s, sino que también vienen de tus pares, ¿no? Vienen de los hombres, de los blancos que están contigo en esos lugares, pero que están reproduciendo las lógicas, y como a veces incluso los temas ecológicos, entonces como
hay también formas de explotación de algunos seres humanos hacia los animales, hacia la naturaleza, Sí. el tema del especismo. Entonces son cosas que definitivamente incorporan todos esos sentires y permiten que la denuncia siempre sea contundente, digamos que sea esa marca de qué es lo que se está externalizando, pero dándole todos unos juegos que son distintos, por ejemplo, a la escritura política, digamos política en el sentido de más formal, ¿no? De escribir un ensayo, de escribir un artículo científico, de escribir un artículo en una revista, donde estás denunciando una cuestión del sistema, pues podrías incluso llegar a estar denunciando y proponiendo alternativas, pero aquí puedes estar en la misma lógica, pero no es una cuestión lineal, es una cuestión que ondula, que sube, que baja, que te habla de cosas buenas, de malas al mismo tiempo. Entonces, que realmente lo complejiza en el sentido de cómo está expresando las sensaciones humanas. Yo creo que eso es justamente lo que de alguna manera intenta rescatar, más inconsciente que consciente, pero que lo hace muy bien, de la literatura, todo este tipo de letras y digamos, de acercamiento a la escritura literaria a partir de construir líricas para música. Claro, y además al final de cuentas tendría como mayor alcance justo con las personas que lo padecen o con las personas que tendrían que identificarse con ello, que un artículo o una cuestión de una nota, un editorial o una columna, donde obviamente se requieren otros sistemas y que ahí mismo está ubicado el elitismo, ¿no? Donde este es el público al que voy dirigido y solamente este tipo de personas que ya tienen como ese carácter de análisis o ese entramado pueden llegarles, ¿no? Pero en este caso yo creo que con la música underground tiene un alcance más instantáneo, más fresco, más rápido y que por supuesto se mueve la cuestión sensorial, se mueve el contenido y sobre todo la identificación y generar colectivos. Muy bien, Andrea, estoy muy agradecida porque hayas aceptado esta invitación. Muy rica tu plática, abres muchos horizontes con esta importancia de tanto el término literatura y estos vínculos con otros surgimientos. Yo que te agradezco nuevamente la oportunidad de compartir estas reflexiones porque siento que es algo que no se habla, no se analiza, que incluso no es parte de los horizontes de pensarse la literatura y la potencialidad que tiene. Mientras hablabas pensaba como por ejemplo, particularmente en el rap, eso puede ser tan masivo, se sube una persona a cantar una canción en un bus, en el metro, y termina haciendo reflexionar a un montón de personas que tal vez en su día a día están en otra lógica, justamente por las dinámicas propias de la materialidad capitalista. Entonces creo que es algo en lo que valdría la pena ponerle un poco más de atención, por lo menos para pensarse salidas a una situación de crisis tan profunda que estamos viviendo en América Latina. Sí, justo. Y eso que dices entablan justo como el juglar del que hablábamos de la Edad Media, que se suben y que tu día está en esa cotidianidad de ir rápido porque tienes que llevar el pan a casa, porque tienes que trabajar, que terminar tu jornada laboral, que estar en el metro, que estar en el bus. Y justo eso rompe esa cotidianidad, pero con conciencia. Entonces, esa es la manera perfecta de ir cambiando también este mundo, de ir dando a conocer diferentes ideologías y sobre todo de analizar cómo es que estamos viviendo y que somos parte, justamente en nosotros deberíamos de generar ese cambio para no formar parte de los problemas de los otros, ¿no? Que a nosotros nos enganchan de alguna manera y que somos los más perjudicados. Pues muchas gracias, Andrea, nuevamente. Y pues, componentes literarios, espero que les haya encantado este episodio, así como a mí. Estamos como Componentes Literarios en Instagram, en Facebook, y asimismo cada domingo vamos a tener un nuevo episodio que sale en Spotify, Anchor, Google Podcast
y por supuesto en YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Esto fue Componentes Literarios.